El día de ayer, 21 de abril, recibimos la noticia del fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años de edad. Vamos a estar hablando sobre su legado, sobre su gran labor que realizó y realmente sobre esa entrega que tuvo para cada uno de los que lo seguían. Realmente es una noticia que ha estremecido a nivel mundial. Hemos visto diferentes reacciones a través de las redes sociales. Muchos lo recuerdan con amor, con respeto y sobre todo con ese amor que lo caracterizaba a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando sobre sus últimas palabras acá en el segmento ¿Qué opinas? Así es, mira, ayer la noticia, bueno, a nivel mundial fue algo... Por supuesto, mi estimado, tenemos el mensaje que brindó nuestra copresidenta Rosario Murillo. Tenemos a continuación, tenemos las declaraciones, veamos. El primer papa de nuestra América caribeña, el ciudadano de este continente, Jorge Bergoglio, Jorge Mario Francisco, en admiración y compromiso con las profundas enseñanzas de San Francisco de Asís, ha pasado a otro plano de vida, entre las oraciones de la comunidad y las religiones del mundo. Nuestras relaciones, repito, como nicaragüenses creyentes, devotos y fieles a la doctrina de Cristo Jesús, fueron difíciles, accidentadas, desgraciadamente influidas por circunstancias adversas y dolorosas que no siempre se entendieron. Y, hermanos, hermanas, hablamos con la verdad, siempre hablamos con la verdad. A pesar de lo complejo y duro, a pesar de las manipulaciones que todos conocemos, a pesar de los pesares, mantuvimos nuestra esperanza en alto desde la fe cristiana y supimos entender la distancia y, sobre todo, la complicada y alterada comunicación que no nos permitió las mejores relaciones, aunque también supimos comprender la confusión generada por voces altisonantes que entorpecieron todo intento de verdadera interacción. Admiramos al Papa Francisco, sus recorridos por el mundo promoviendo paz e intentando generar una iglesia comprometida con el deber y la responsabilidad de crear concordia desde la indispensable solidaridad y hermandad cristiana. Hoy, 21 de abril, enviamos nuestras oraciones por el eterno descanso del Papa Francisco, confiando en que Dios permitirá que la Iglesia Católica llame a la verdadera paz, a la comprensión, a la armonía, al respeto y a la cooperación solidaria y complementaria para contribuir a trascender los dolorosos conflictos que vivimos y promover y practicar las enseñanzas del Rey de Reyes, de Cristo Jesús. A su eminencia reverendísima Cardenal Leopoldo José Brenes y a la Iglesia en Nicaragua, nuestras consideraciones en estos momentos de tránsito a lo que todos queremos y necesitamos. El mundo mejor que debemos construir y la verdadera fraternidad como predica el Evangelio con la fuerza del gran Maestro, el Hijo de Dios en la tierra, Jesucristo, nuestro Señor. Paz, paz, paz. Bueno, ahí teníamos el mensaje del gobierno de Nicaragua ante el paso a otro plano de vida del Papa Francisco. Hablar del Papa Francisco es importante destacar ese legado de servicio, de unidad, de amor, de solidaridad, pero también de humildad con todos los pueblos del mundo. Y hablar un poco de él, fue de origen argentino y de nombre secular, es decir, no relacionado con la Iglesia Católica o con lo religioso, Jorge Mario Bergoglio. Francisco fue elegido como jefe de la Iglesia Católica en marzo del año 2013, después de que Benedicto XVI renunciara al papado, convirtiéndose, escúchese bien, en el primer papa de origen latinoamericano. Y
Y algo que me ha llamado muchísimo la atención, muchachos, es que casualmente su fallecimiento se da al culminar la Semana Santa, que sabemos que es parte de un periodo tan importante para la religión católica, y siempre, ¿verdad?, con todas esas obligaciones que ha tenido de servirle no solo a Dios, sino también a los pueblos del mundo. Tras la muerte de Francisco, las funciones oficiales van a quedar a cargo de Camarlego o el chambelán del Papa, que actualmente está ocupado por un cardenal irlandés estadounidense, Kevin Farrell. Y algo que también es importante destacar es que él, en todo su sentido, incluso pensando en su paso a otro plano de vida, pensando en la muerte, siempre llevó la humildad, porque él mencionaba en su autobiografía que cuando fallezca o cuando llegara a fallecer, no quería ser enterrado en la Basílica de San Pedro. Su descanso eterno debería de ser en Santa María la Mayor. El Vaticano fue su lugar de servicio, pero no será su lugar final. Estará en una pequeña habitación donde guardan los candelabros, muy cerca de la Reina de la Paz, que le ha sostenido tantas veces, a la que abrazó muchas veces en el pontificado. Y bueno, estamos queda viendo imágenes. De hecho, estas fotografías que comenzaron a compartirse a través de las plataformas son las primeras imágenes oficiales que compartió el Vaticano. Correcto. Bueno, la sensibilidad que trae esta noticia en horas tempranas de la mañana de ayer, lo pudimos ver también en diferentes actividades días anteriores a la Semana Santa, como lo estabas Un día hablando. antes, el domingo de Resurrección. Un día antes, de hecho, Alexiño, que son actividades importantes, es un calendario que él tiene que tener cercanía con todas las personas, y la verdad que se miraba un poco delicado, pero bien, ¿verdad? Creo que esta noticia nos toma por sorpresa. Pienso que no era religión, era muy cercano, muy humano, muy él muy relajado en cuanto a hablar de Dios. No lo hacía de una manera que decían muchos muchachos, porque estaba viendo yo las redes sociales cómo se estremecieron, pero él era más que religión, porque él decía que Dios no miraba los defectos, lo que Dios quería era que nos acercáramos a Él, y no te señalaba por quién eras o por tu gusto o por lo que vos decidiste hacer, simplemente acercarte a Dios y abrirle ese gran corazón que tenía. Una persona súper, la palabra ahorita se me escapa, él no tomó todos incluyente. No, Alexiño, y también él no tomó todos los privilegios que tenían. Él no tomó todos los... Humilde ante todo. Sí. Él tuvo una cercanía, la verdad, con el pueblo. Es más, hay una historia muy famosa que se destaca de un taxista que actualmente está en Escocia, que un día antes de haber sido elevado a la categoría de Santo Padre, un día antes él se trasladaba en un taxi. ¿Sí? Entonces el cambio fue que la limusina no la aceptó, el famoso papamóvil. Hay tantas cosas. Un padre sumamente deportista, recordemos que vino desde Argentina, y la realidad que muy inclusivo en varios temas tabúes. El diálogo. Habló hace poco también que las personas que hacen muros y no hacen puentes dividen. Sí, de hecho... Sí, mira, quería comentar antes que Alexiño me cortara antes de entrar a las palabras de la copresidenta Rosario Murillo. Desde que él fue nombrado el 13 de marzo de 2013, fue el primer papa jesuita y latinoamericano que tenía una ruta muy clara de todo su cabecilla de la iglesia. Él buscaba incansablemente lograr la justicia social y defendía a capa y espada a todas aquellas personas vulnerables o invisibles, como decía sus palabras, de aquellas personas que tenían muy poca voz ante las potencias del mundo. Él quería acercar. Aparte, como mencionaban ustedes, hablaba de temas que papas anteriores rehusaban platicarlo. Homosexualidad, las nuevas tendencias, la explotación de la niñez, trata de blanca. Incluso fue el papa que llevaba la paz, o tratando de llevar la paz en las guerras que estaban... El diálogo, él creía mucho en el diálogo. De los países que están en conflictos mundiales. Creo que tenía mucha relevancia porque realmente él trataba de llevar las cosas como más tranquilidad, sin ponerle tanta importancia, es más relajado, más cercano a los jóvenes. Y la verdad que hizo un buen trabajo. Lamentablemente, pues la mañana de ayer todo el mundo se conmocionó. Sabíamos que estaba delicado de salud, pero se le miró pues
que no podía pasar en este momento, pero lamentablemente fue así. Lo que sí que deja un legado muy importante, porque el Papa próximo que sea elegido con este cónclave que está después a él lo van a enterrar el 26 de abril, el sábado 26 de abril. Sábado. Después de ese sábado, 20 días después comienza, bueno, ese día comienza el cónclave de 15 a 20 días, en donde se reúnen todos los cardenales a nivel mundial para poder elegir el próximo Papa. Entonces, el próximo Papa que sea elegido tiene una tarea muy importante, porque a diferencia de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y él creo que modificó la palabra cabecilla de la Iglesia Católica en su comportamiento y en su acercamiento a la gente. Hizo la diferencia. Verónica lo dijo, no aceptó muchas cosas que ese título le brindaba a los demás papas. De y hecho, eso le dio un fíjate que acercamiento bonito a toda la gente. A Ejemplo de propósito que humildad. mencionas esa cercanía que tenía con cada uno de los feligreses, de los seguidores, incluso nosotros, yo no soy católica, sin embargo me gustaba seguir algunos de sus mensajes, de sus homilías que siempre realizaba, y realmente algo que lo caracterizaba además de la humildad era esa entrega. Me gustaba muchísimo escuchar cada una de sus presentaciones ante el pueblo, porque demostraba ese amor y sobre todo esa manera en que nosotros los jóvenes queremos que nos hablen, realmente de una manera relajada, pero siempre llevando el mensaje principal que nunca faltó en cada una de sus presentaciones, que es el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación y lo mucho que este mundo necesita de Jesús. Y realmente el trabajo que él venía realizando, por ejemplo, el Papa y los líderes de las iglesias ortodoxas, que jamás ibas a ver la Iglesia Católica hablar con la Iglesia Ortodoxa, entonces él tenía esa cercanía y esa unión, y realmente tuvo diferentes encuentros con líderes de la Iglesia Ortodoxa, y el Papa estuvo de hecho bastante involucrado en diferentes esfuerzos para mejorar las relaciones entre el catolicismo romano y la Iglesia Ortodoxa, y muchísimas cosas que realmente deja un gran legado, sobre todo ese legado de amor. Hay muchos videos que rondan en las plataformas digitales de videos donde él tenía esa cercanía con el pueblo y hablaba de una manera tan tranquila, de una manera tan relajada, a los matrimonios, como le hablaba. Y hay una frase que él le mencionó a una pareja que estaban recién casados y les pidió un consejo. ¿Qué consejo nos da? Estamos recién casados. Nunca se vayan a dormir peleados. Sí. Porque él mencionaba que la guerra fría al siguiente día era la noche. Y otra Era lo anécdota peor. también tenía de las parejas, eso es lo que quería mencionar antes que se me había ido por alto. Él tenía mucha fe en la unión de parejas de por vida. O sea, Sí. realmente que las parejas cuando se Matrimonio unan, por siempre. matrimonio por siempre. ¿Y qué decía él? Y uno de los consejos que él daba a una persona también que se le acercó, que tenía muchos años de matrimonio, y le preguntó, ¿qué consejo me da, papá, para mantener esta familia? Y él le dijo de forma natural, y creo que es una realidad, hacerle caso a tu esposa. O sea, es algo, hacerle caso, porque para evitar Buen tantas consejo. peleas muchas cosas, y la verdad Y que que son consejos sabios de una persona que ha estado inmersa en la palabra de Dios, y es lo que te va a decir. hacerle Algo caso. tan sencillo. Pero bueno chicos, vamos a explicar un poquito, mi estimado Yasser, Lo de del lo que usted ya había comentado, del proceso que va a conllevar ahorita Sí. los jerarcas de la Iglesia Católica. Mira, hay un protocolo que el Vaticano establece una vez se da la noticia del fallecimiento del Papa. Se sigue primero el protocolo de los últimos deseos, en este caso que ya lo mencionábamos, los últimos deseos del Papa Francisco, que hasta en sus últimos momentos mantuvo presente esa humildad que lo caracteriza. Él no quería cosas tan grandes, simplemente quería tener ese encuentro en paz, y de hecho en sus últimas oraciones él mencionó que le pedía a Jesús irse de este planeta terrenal sin dolor. Ese era uno de los mayores miedos del Papa Francisco, y lo mencionó en uno de sus encuentros, que él quería irse de este planeta terrenal sin dolor. Y bueno, yo creo que también Dios escuchó sus oraciones. Y vamos a hablar sobre el protocolo. Vamos a hablar del protocolo del Vaticano, que es un protocolo que establece un plazo para organizar y llevar a cabo el cónclave, que elige el nuevo obispo de Roma y máximo representante del catolicismo. Hablábamos fuera de cámara con Verónica que de hecho el Papa Francisco eligió a varios de los candidatos que van a estar en este cónclave. Y varios han sido influidos también con su ejemplo de amor, de humildad y sobre todo ese apoyo a las poblaciones, a todo el mundo en general.
Hablar del cónclave también, estaba leyendo un poco sobre que uno de los procesos electorales más silenciosos que se realizan tras la muerte del Papa Francisco, se va a activar un protocolo eclesiástico específico que abarca tanto el funeral como la sucesión papal. En cuanto a esto último, los cardenales menores de 80 años se deberán reunir en Roma entre 15 a 20 días tras el fallecimiento para el cónclave, que es la elección del nuevo pontífice. Encerrados en la Capilla Sixtina en el Vaticano, estos van a votar hasta que el candidato que obtenga 2/3. La selección del sucesor podría incluso prolongarse hasta unas semanas, culminando en la tradicional fumata blanca que anuncia la elección del nuevo Papa. Bueno, ahí teníamos esa información de mucho interés para el pueblo católico, bueno, a nivel mundial. Ahí estábamos, chicos, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más en Viva la Vida.